Buenos días, hermanos. Me ha correspondido hablar de la palabra del Señor, dar un pequeño devocional. Y la palabra del Señor se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 7. Es un mensaje muy conocido que lleva como título Un buen soldado de Jesucristo. Pablo le está hablando a Timoteo y dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué hermosa palabra del Señor nos habla en estos momentos, hermanos. Es una exhortación, cuando le dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en el versículo 1, es una exhortación a un esfuerzo espiritual. Se debe hacer un esfuerzo todos los días, hermanos, para poder estar en contacto con el Señor, en contacto con esa gracia del Señor. No es fácil, a veces hay cansancio, hermano, hay desgano, quizás falta de tiempo, sueño, porque en este mundo estamos muy ocupados, pero tenemos, no obstante, la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros nos dedicamos un tiempo en el día a esforzarnos en esta gracia, el Señor nos ayuda, hermano, y nos fortalece. En el versículo 2 dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que Pablo le decía a Timoteo que no tan solo él predicara, sino que también buscara hombres que sean idóneos. En estos tiempos se necesita pasión para servir en la obra del Señor. Dedicación. Hombres de Dios que tengan compromiso en la enseñanza y exhortación de la palabra. Los pastores, los líderes requieren hombres, maestros, que tengan esa vocación de enseñar la palabra del Señor. En el versículo 3 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí el apóstol compara la carrera del Evangelio con la carrera de un soldado. Y el soldado, un buen soldado, tiene que tener al menos dos características, hermanos. Debe tener fidelidad y compromiso. Sufrir como un soldado que pasa frío, hambre, se enferma, siente miedo, a veces se queda solo, pero como es soldado tiene que seguir adelante, tiene que seguir en su misión. ¿Por qué? Porque él está defendiendo un país, está defendiendo una causa y no puede volver atrás, no puede volver atrás. Hermanos, como cristianos, para nosotros no es fácil estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio del Reino, hermanos. Quizás ser rechazado, que sería lo menos, perseguido o estorbado, pero en esos momentos estar tomados de la mano del Señor y darse cuenta que no estamos solos, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, ayudarnos y fortalecernos, porque a nadie de nosotros nos gusta ser rechazados o ignorados, pero tenemos que, como buen soldado, estar dispuestos, buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 lo sigue comparando con un soldado. Dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es aquí donde el soldado tiene que ser muy, muy fiel.
No puede un soldado ir a la guerra y a mitad de camino ponerse a hacer negocios. Quizás ponerse a comprar, a vender. No puede. El soldado va a lo que va. Y tiene que ir incluso hasta la muerte. El soldado en todas las épocas siempre tuvo que ser un hombre muy comprometido con su labor. En definitiva, está casado con la patria o el Estado. Nuestros hermanos que son uniformados, hermanos, ellos tienen que estar ubicables en todo momento, aunque se tomen vacaciones, tienen que dejar registrado dónde van a ir, a qué ciudad van a ir, a qué balneario van a ir. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar ubicables en todo momento, porque la patria los necesita en caso de terremoto, en caso de guerra, y ellos tienen que estar dispuestos a interrumpir todo, tomar su uniforme, tomar su arma y salir a trabajar como soldado. Así que no es fácil. Por eso se dice que los uniformados están casados con el país. Y también aquí la palabra compara la carrera del cristiano con la carrera de un atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué podemos decir del atleta? El atleta, ¿qué características tiene? Veamos dos características. Tiene que ser muy disciplinado y tiene que ser honesto. Tiene que jugar con las reglas limpias. En estos tiempos estamos acostumbrados, hermanos, a ver atletas que utilizan doping para lograr ganar. Pero en el Evangelio no existe el camino corto. Se debe necesariamente que correr en forma legítima. En forma legítima. Hacer el camino largo. Pasar tiempo con el Señor. Amén. Después compara en la carrera del Evangelio con el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice el versículo 6. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué característica tiene un labrador? Es muy esforzado. Pero la característica principal es que es muy trabajador y es paciente. Tiene que ser trabajador y paciente. Porque primero se debe labrar la tierra, sembrar, cultivar, esperar y luego cosechar. Es un trabajo que lleva tiempo y se necesita mucha paciencia. Por eso esta carrera, hermanos, es una carrera de largo aliento, es una carrera en que tenemos que tener muchas características. La característica de un soldado, fidelidad, compromiso, la característica de un atleta, honestidad y disciplina, porque un atleta tiene que ser muy disciplinado. Y también como labrador tenemos que ser muy trabajadores y pacientes. Qué hermosa palabra, hermosa enseñanza, hermosa forma de decirnos cómo tenemos que ser como cristianos, hermano. Por eso el versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor abra nuestro entendimiento, hermano, para comprender las Escrituras y para ir creciendo de día en día. No es fácil el camino del Evangelio. No es fácil quizás ser rechazado, no es fácil quizás ser insultado en una red social por decir un texto a veces, por escribir un texto bíblico, por dar un consejo a la luz de la Sagrada Escritura. A veces algunos insultan, pero estar dispuesto, hermano, estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y debemos ser fieles a nuestro Señor. A Él un día le daremos cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra, hermano. Por eso el Señor ponga en nosotros entendimiento y sabiduría para la administración de la palabra y sobre todo para ponerla por obra en el día a día. Que el Señor le bendiga a mis hermanos.